En esta ciudad no pasa nada. Esto es lo que Naota suele decir, pero una chica con cabello rosa, mechas partiéndose la madre y 3 doritos después hicieron que este chico ordinario se transformara en un ser intergaláctico. Si quieres saber cómo pasó todo esto, quédate hasta el final. Esto es Furikuri. Conocemos a Nandava Naota, un chico de 12 años que vive en la ciudad de Mabase, la cual Naota describe como una ciudad aburrida, pero que tiene una plancha gigante medio a medio. Este tiene una especie de noviazgo bizarro con Sameji Mamamimi, la cual tiene 17 años, además de ser la exnovia de su hermano mayor. Un día mientras camina junto a Mamimi, este es atropellado por una chica que va en una Vespa scooter y que además lleva un bajo. Por esto, la chica del scooter entra en pánico y procede a revivirlo con respiración boca a boca, para luego darle un bajazo en la cabeza y posteriormente se va. Pero este golpe le deja a Naota un chichote parecido a un cuerno en la frente, el cual Naota logra esconder con una venda. Al día siguiente, sus compañeros de clase le comentan sobre los rumores de una mujer que anda vagando por la ciudad en un scooter, a la cual llaman mujer Vespa. Naota va al hospital para que le revisen el bulto de su frente, pero es sorprendido por la mujer Vespa vestida de enfermera, y este intenta golpearlo de nuevo con el bajo. Aunque Naota logra escapar, cuando llega a su casa se entera que esta peculiar chica de cabello rosa se llama Haruhara Haruko y su padre le dice que ella trabajará como empleada doméstica. Después de bañarse, Naota le pregunta a Haruko sobre su identidad y esta le dice que es un extraterrestre, pero Haruko comienza a molestarlo preguntándole sobre lo que tiene allá abajo. Y por ello Naota le dice que se vaya a dormir con su padre, pero Haruko le replica que ella lo encontró a él primero. Ante esto, Naota se sonroja, pero le dice que no puede dormir en la cama de arriba, puesto que esa es la de su hermano. Haruko le pregunta por este, y Naota le responde que su hermano se fue al extranjero a jugar béisbol. Por ello, Haruko se acuesta a su lado, pero Naota abandona la habitación. Se encuentra con su padre, el cual se llama Kamon, y esta le dice que Mamimi vino a buscar en su panadería pan del día anterior, preguntándole si la familia de Mamimi es pobre. Seguidamente, Naota sale corriendo en busca de Mamimi, a la cual encuentra fumando en un puente. Naota le notifica que llegó una carta de su hermano, pero Mamimi lo abraza para que no le diga nada, puesto que todavía está enamorada de este. Pero Naota les revela que su hermano ahora tiene otra novia. Por ello, Mamimi toma su cabeza y colapsa en el suelo, y cuando Naota intenta ayudarla, 2 robots salen de la herida de su frente, un robot rojo con cabeza de tele, al cual llamaremos Lampazo, y un robot blanco, al cual llamaremos Elon. Estos dos empiezan a pelear, y después de que Lampazo gana la pelea, Haruko aparece y le da un bajazo a este, lo que hace que Lampazo cambie de color. Al otro día, Naota ya no tiene el chichote, y Lampazo empieza a trabajar en la panadería. Luego, Naota se encuentra con Mamimi, y esta le ofrece una bebida, pero a pesar de que a Naota no le guste esa bebida, se la toma. Lampazo entonces le hace una radiografía a Naota en la cabeza, a lo cual Haruko le dice que tiene la cabeza vacía, debido a que tiene un canal NO allí, el cual permite la manifestación de diferentes objetos o energía. Naota le echa la culpa a Haruko por esto, además de que ahora tiene otro cuerno saliéndole por detrás de su cabeza. Por esto, Haruko le dice que el Lampazo es un producto de la Medicar mecánica, sí, la estructura con forma de plancha gigante que vimos antes, y a la cual nos referiremos desde ahora como Pancha la plancha, acotando además que ella está investigando a dicha fábrica. Más tarde, Haruko intenta entrar allí, pero 2 guardias de seguridad le niegan el acceso a esta. Paralelamente, Mamimi toma fotos, topándose con Lampazo, al cual esta sigue, pensando que se trata de un ángel. Puesto que se han reportado varios incendios en la ciudad, Naota va con sus compañeros de clase, pero termina viendo a Mamimi cerca de allí, y luego mientras camina con ella, a Mamimi se le cae algo parecido a una Game Boy, por lo cual Naota la recoge y se da cuenta que este tiene un juego que trata de incendios. Debido a esto, se da cuenta que Mamimi es la que ha causado todos los incendios, atrapándola con las manos en la masa, puesto que planeaba volver a incendiar la escuela donde conoció al hermano de Naota.
en la cual este la salvó 6 años atrás. Mamimi entonces se propone besar a Lampazo, pero en ese instante un robot al cual llamaremos Rodolfo emerge de la cabeza de Naota atacando a Lampazo. Por ello, Naota se fusiona con Lampazo, transformándose en una especie de obús, dándole un cañonazo para que luego Haruko lo remate. Luego de que Lampazo defeca a Naota, este decide que a partir de ese momento hará lo que sea por Mamimi. La compañera de clase de Naota, Nina Morieri, es la hija del alcalde de Masabe, y este se ve envuelto en un escándalo que involucra una supuesta separación con su esposa por tener un amante, lo cual hace que la familia de Ninamori sea el centro de las noticias. Pero Ninamori no le presta mucha atención a eso, porque solo está concentrada en la obra de teatro que la clase va a representar, en la cual ella es la protagonista junto a Naota, pero como a Naota no le entusiasma mucho la obra, se salta el ensayo, para luego reunirse con Mamimi. Sin embargo, cuando se están tomando fotos juntos, Naota descubre que le salieron orejas de gato. Paralelamente, Ninamori se va a una estación de tren para evitar a los periodistas fuera de su casa, pero allí Naota la termina encontrando. En ese momento, Haruko se aproxima en la moto, pero como intenta esquivar a un gato, esta se cae de la Vespa y la moto termina golpeando a Naota, lo cual causa que Naota choque contra Ninamori, y por ello Ninamori termina descubriendo las orejas de gato de Naota. Por todo lo que acontece con su familia, Kamon la invita a pasar la noche en su casa, y mientras está en la habitación de Naota, ella revela que manipuló los votos de la clase para que Naota fuera el protagonista junto a ella. Al día siguiente, Haruko besa a Naota en el salón de clases, lo que hace que Ninamori se enoje. Naota dice que no hará la obra para luego intentar irse, pero Ninamori lo detiene. Naota le expresa que las obras de teatro son para niños, y Ninamori le replica que eso es lo que él es, mostrando las orejas de gato de Naota ante la clase. En represalia, Naota revela que Ninamori cometió fraude con las votaciones. Esto causa que una criatura, a la cual llamaremos Panocha, salga de la cabeza de Ninamori, pero Panocha termina siendo derrotado por Haruko y Lampazo, para que luego se lleve a cabo la obra de teatro. Poco después, Haruko demuestra ser muy buena en el béisbol, mostrando habilidades fenomenales en el picheo y bateo, derrotando al equipo de la ciudad ella sola fácilmente. Pero en medio del juego, Naota es golpeado por uno de los lanzamientos de Haruko. Cuando vuelve a su casa, Naota encuentra a su padre dándole unos masajes a Haruko, además de que casi se besan mientras comen, lo que hace que Naota se ponga celoso. Este sale y se encuentra con el comandante Amarao, quien le advierte sobre Haruko. Como el comandante Amarao trabaja en la oficina de inmigración interestelar, descubre más tarde junto a la teniente Kitsurubami que un satélite golpeado por una de las pelotas de Haruko está cayendo hacia la Tierra. Paralelamente, Naota se asoma a la habitación de su padre, escuchando cómo este y Haruko tienen una conversación un poco sugerente, lo cual hace que Naota se enoje y una luz roja salga de su frente. Al día siguiente, Naota confronta a su padre con un bate, pero descubre que este había sido reemplazado por un robot, para luego encontrarse con el cadáver de su padre y revivirlo con agua caliente. Después de recibir un mensaje del comandante Amarao a través de Naota, Haruko va con este a la parte superior de Pancha la Plancha, donde extrae una guitarra de la cabeza de Naota. Entonces le da la guitarra a Naota, y cuando el satélite se acerca a él, Naota lo batea de vuelta al espacio. Ah, sí, y al comandante Amarao se le cae una ceja. Por todo esto, Haruko comienza a prestarle más atención a Naota, llegando a besarlo, y esto hace que su padre sienta celos. Los dos deciden tener un duelo por Haruko, pero de mentiritas, ya tú sabes. Pero en ese momento la teniente Kitsurubami intenta destruir a Lampazo, aunque menos mal que falla. Todos amamos a Lampazo. Posteriormente, Mamimi confronta a Naota sobre sus sentimientos hacia Haruko, para que luego un robot gigante salga de su frente, al cual llamaremos robot gigante, yo qué sé. Para salvar a Mamimi, Naota se fusiona con Lampazo, pero a pesar de los mejores esfuerzos de estos y Haruko, no pueden detener al robot gigante, el cual se dirige hacia Pancha la Plancha. Por ello, Lampazo se saca un bajo del orto, con el cual derrota al robot gigante, el que en realidad era una mano gigante, y esta mano gigante queda plantada como si fuera un monumento al lado de Pancha la Plancha. Pasa un tiempo donde Lampazo y Haruko han desaparecido y se han convertido en criminales buscados,
al mismo tiempo que sigue saliendo humo de Pancha la plancha, debido al último ataque del robot gigante, envolviendo a Mabase con nubes blancas. En eso, Naota y sus amigos ven a Mamimi buscando algo entre la hierba, pero Naota decide ignorarla puesto que se dio cuenta que Mamimi nunca le corresponderá a sus sentimientos. Mamimi se encuentra con un pequeño robot parecido a un perro, al cual llamaremos Flan, y este se come su teléfono celular, lo que hace que este crezca, y por ello Mamimi decide adoptarlo. Esa noche, Haruko regresa para cenar a la casa de Naota, y cuando van a dormir, Naota le dice llorando que está contento porque ella volvió. Posteriormente, el comandante Amarao y la teniente Kitsurubami intentan encontrar el núcleo terminal de una pieza de un robot que sacan del río, el cual termina siendo Flan, pero como Mamimi le dio mucho de comer, Flan se volvió gigantesco, empezando a destruir la ciudad. Lampazo intenta detenerlo, pero Flan lo absorbe, para que después Haruko tire a Naota hacia Flan, y este se lo come, fusionándose con la mano gigante, y la mano gigante toma a Pancha la plancha. En ese momento, Naota sale de la cabeza de Lampazo con dos guitarras, envuelto en una luz roja proveniente de Atoms, el cual es un ser celestial muy poderoso, que se manifiesta a través del canal NO, y que es conocido como el rey de los piratas. Pero como Haruko desea el poder de Atoms, ataca a Naota, pero este la derrota, para luego declararse y besarla. Esto causa que Atoms salga de la cabeza de Naota con forma de fénix, consumiendo a la mano gigante junto a Flan, despegando hacia el espacio. Haruko entonces le pregunta a Naota si quiere ir con ella en busca de Atoms, pero se retracta diciéndole a Naota que solo es un niño, para luego irse en su Vespa con las guitarras que tenía Naota cuando se fusionó con Atoms. Pero a cambio de eso, Naota encuentra el bajo de Haruko entre los escombros, a lo que Mamimi le tomó una foto. Pasa un año desde que Haruko se fue, tiempo en el cual Mamimi se fue de Mabase para dedicarse a la fotografía, y donde vemos a Naota y sus amigos con el uniforme de secundaria. Ninamori entonces le ofrece la misma bebida que Mamimi le había ofrecido un año atrás a Naota, pero este la rechaza, diciendo que ese sabor no le gusta, a la vez que Lampazo hace labores domésticas, y el bajo de Haruko está en la habitación de Naota.